Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a Agustín Ruberto, la gran sensación que ha tenido la selección argentina sub-17 en esta Copa del Mundo. Si bien es cierto que el combinado nacional no pudo lograr el máximo objetivo de coronarse campeón, el rendimiento de Ruberto en la Copa del Mundo ha sido espectacular. Es cierto que para aquellos que lo conocen no ha sido una sorpresa, porque todos sabemos que es un delantero con unas características espectaculares, pero no es lo mismo jugar en las divisiones juveniles del fútbol argentino vistiendo la camiseta de River que jugar en un mundial en el cual sos visto absolutamente por todos. Eso es un miedo también por parte del millonario porque, claro está, pueden venir a buscarlo desde el fútbol del exterior. Sin embargo, es un futbolista que ya tiene contrato profesional. A principios de este 2023 firmó su primer vínculo y en River ya están viendo la posibilidad de renovarle el contrato. ¿De qué es lo que vamos a hablar puntualmente en este video? Obviamente vamos a poner un poco en contexto la actualidad, cuáles han sido sus pasos para convertirse en este extraordinario atacante que esperemos que en un futuro juegue en la primera del millonario y qué es lo que se espera para él en un futuro cercano, porque casi con seguridad va a formar parte de la pretemporada que realice el plantel profesional en enero del 2024. Empecemos. Cuando la selección argentina sub-17 perdió el primer partido del Mundial, en aquella primera jornada cuando cayó 2-1 frente a Senegal, hubo muy pocos puntos positivos. Y uno de ellos fue Agustín Ruberto, quien de tiro libre marcó el único tanto del combinado nacional en aquella derrota. No era tan esperanzador el rendimiento de la selección, motivo por el cual uno creía que no iba a poder llegar tan lejos en este sub-17. Hay que tener en cuenta que el mundial de esta categoría siempre le ha sido esquivo a la Argentina, porque el mundial de sub-20 tiene 6, es el máximo ganador, porque el mundial de clubes de la FIFA de mayores tiene 3, porque medallas de oro en los Juegos Olímpicos tiene 2 de oro y también tiene un par de plata. Es decir, en general Argentina siempre ha estado a la altura en competencias mundiales, pero en la sub-17, más allá de estar o no a la altura, porque en este torneo sí estuvo por encima de las circunstancias, nunca ha podido coronarse campeón. Y ese primer partido no daba la sensación de que podía ser esta la excepción. Sin embargo, Ruberto mostró cosas muy positivas y marcó ese tanto. A partir de allí, la selección no solo fue ascendiendo en su nivel, sino que Agustín Ruberto no paró de convertir goles. Un tanto más en la victoria 3-1 sobre Japón por la segunda jornada de la fase de grupos. Otro gol más en la goleada 4-0 frente a Polonia en el cierre de la primera fase del torneo mundial. 2 tantos por parte de Ruberto, incluido un penal picándola en el triunfo histórico 5-0 sobre Venezuela en los octavos de final. No marcó contra Brasil en los cuartos, porque los 3 goles en la victoria de Argentina en el clásico sudamericano los hizo su compañero y amigo el Diablito Echeverri, y posteriormente en las semifinales no alcanzó, es verdad, pero marcó un hat-trick frente a Alemania a pesar de que el combinado nacional perdió luego de quedar eliminado por penales. Hay pocos casos en los que un futbolista mete 3 goles en un partido y lamentablemente su equipo queda fuera. Seguramente a Ruberto le haya molestado mucho más y haya estado más triste por quedar afuera, más allá de los 8 goles que metió hasta la eliminación de la selección argentina. Ha sido claramente un jugador que ha estado por encima del resto en este Mundial Sub-17, porque se ha hablado de muchos futbolistas, pero de Ruberto en la previa quizás no se mencionaba tanto, porque tampoco es que haya tenido un sudamericano Sub-17 tan bueno, pero obviamente fue creciendo a medida que ha pasado el tiempo durante estos meses. Las divisiones inferiores de River son de las mejores del país y los formadores y directores técnicos que ha tenido el futbolista a lo largo de este año lo han ayudado a mejorar muchísimas condiciones para encontrarnos con un super delantero en esta Copa del Mundo Sub-17, del cual River obviamente está muy orgulloso, porque más allá de lo que mencioné recién al principio en relación a que un buen nivel en esta clase de torneos hace que conjuntos europeos vengan a buscarlo, la realidad es que en River siempre quieren
que los futbolistas rindan al máximo, porque también da muchas más posibilidades al propio club de Núñez de cara al futuro. Ahora River sabe que en las divisiones juveniles tiene un delantero potente que dentro de un par de años puede ser tranquilamente el centro atacante titular de la primera división de River. No digo que hay que llevarlo de a poco, porque eso depende mucho del técnico actual, que en este caso es de Michelis, y también depende mucho de cómo se instale y adapte el jugador a la primera categoría. Tiene que realizar la pretemporada, que es algo que va a suceder, y posteriormente se verá cómo sigue rindiendo en la reserva del más grande. ¿Y cómo fueron los inicios de Agustín Ruberto? Porque si bien es cierto que no se puede hablar de una carrera extensa en las divisiones inferiores de River, porque es un jugador que tan solo tiene 17 años, la realidad es que tuvo una llegada al club y en definitiva nunca es sencillo dar sus primeros pasos en una institución tan grande como River, que todos sabemos que son contados con los dedos de la mano la cantidad de futbolistas juveniles que terminan debutando en la primera división, más allá de que después hay muchos que quizás no terminan jugando en River, pero que terminan teniendo éxito en otros equipos, porque River, más allá de formar jugadores, y todos quieren que esos futbolistas jueguen en River, forma personas de cara al futuro de cada una de ellas. En el inicio del Sudamericano Sub-17 en marzo, mientras todos los ojos estaban puestos en Echeverri, empezó a surgir la figura de Agustín Ruberto. Repito, para aquellos que lo conocen de las divisiones inferiores de River, la realidad es que no era una sorpresa. Lo que hizo en el Sudamericano Sub-17 quizás está por debajo de lo que sucedió en este mundial, pero aún así no terminó siendo malo. Ruberto, por su potencia y gran contextura física, es un atacante que en la reserva de River va a tener muchísimo potencial como para desplegar. Por eso hay menos posibilidades quizás que debute en primera, como sí lo ha hecho el Diablito Echeverri en este 2023. La realidad también es que en la posición de Ruberto hoy por hoy River tiene a Borja y a Rondón, que son dos jugadores de experiencia, pero aún así me parece que el más grande no debería tapar a un futbolista con muchísimo futuro. Después hay que ver, como dije, en definitiva, cómo se adapta a la primera división. A sus 4 años, Ruberto se inició en el Club Barrio Nuevo de Baby Fútbol de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires. Pablo Espiñeira, captador de talentos de Parque Chas, quedó impresionado por la potencia del joven atacante y lo llevó a una prueba en River. En el Millonario, Cristian López fue quien lo probó y luego de un par de días de examen decidió ficharlo definitivamente. En cuanto a sus características, es un claro 9 de área con un muy buen juego aéreo. Tiene de positivo que ya siendo tan joven le pegue muy bien con las dos piernas, y digo esto porque en general hay futbolistas que aprenden a tener esta cualidad, sobre todo en el caso de los delanteros, que tienen que saber definir tanto con la derecha como en la izquierda, pero esto generalmente lo perfeccionan una vez llegan a primera. En el caso de Ruberto es algo que ya sabe. Además tiene un muy buen pivoteo y él mismo ha confesado en una entrevista que dio con el sitio oficial del club que lo que le falta todavía es serenarse un poco más a la hora de definir, que es algo que en general en este sub-17 no se ha visto, porque es un jugador que la realidad es que cuando queda mano a mano contra el arquero es letal, pero obviamente él sabe muchísimo más de sus cualidades y sus defectos que cualquier otra persona que puede llegar a verlo. Además sabe que tiene que mejorar o por lo menos ser más constante en lo que respecta al estado físico. ¿Qué quiero decir con esto? En River, más allá de que hoy los dos delanteros no se caractericen por presionar la salida del rival, desde que llegó Marcelo Gallardo siempre los atacantes han tenido ese plus, porque es algo que hoy en el fútbol sudamericano se necesita y mucho. Sucedió con Julián Álvarez, sucedió con Borré, e inclusive Gallardo obligaba a futbolistas que quizás no tenían esas características como Prato y Escoco a siempre presionar la salida del rival. Ruberto tiene mucho por mejorar y por eso mismo esto lo va a aprender sin ningún tipo de problema. Él mismo, como dije recién, ha confesado que en la reserva y en las categorías inferiores ya lo ha estado practicando y mejorando para que en el momento que le llegue la oportunidad de jugar en primera, esto no lo sorprenda y tenga muchísimas ya cualidades perfeccionadas. Y en cuanto a lo que puede ser su futuro, más allá de lo que pueda pasar en River, tiene contrato por 1 año más, y eso desde la dirigencia tiene que ya sonar una alarma, porque el 31 de diciembre del año que viene finaliza su vínculo, y de ninguna manera un jugador de estas características con el potencial y el futuro de Ruberto puede quedarse libre con el pase en su poder. River ya mismo, una vez el jugador regrese de Indonesia,
tiene que firmarle un nuevo contrato por un par de años más. Tiene una cláusula de rescisión importante de 20 millones de euros que aumenta a 25 millones de la moneda europea a falta de 10 días para que cierre el mercado de pases en Argentina, por lo que está medianamente blindado. Difícilmente algún equipo europeo venga y ponga ese número por un jugador juvenil, más allá del enorme rendimiento que haya tenido en la Copa del Mundo, porque en ese torneo en particular los conjuntos más importantes del viejo continente suelen mandar ojeadores y buscadores para que observen a estas figuras, pero por un futbolista del fútbol sudamericano, salvo por esas excepciones de los jóvenes del fútbol de Brasil, no suelen poner más de 10 o 15 millones de euros. Siempre esperan a que el jugador tenga cierta competitividad en la primera división, como pasó con Julián Álvarez, que lo terminó comprando el City, como sucedió con Beltrán, que lo terminó adquiriendo la Fiorentina de Italia, y algún que otro jugador que se me puede estar olvidando, pero en definitiva no suelen poner ese dinero por jugadores menores de 18 años acá en Argentina, repito, porque en Brasil sí lo hacen porque están muchísimo más acostumbrados. Por lo que se puede decir que en cuanto a su cláusula y valor, Ruberto está blindado. En cuanto a lo que no está blindado y en cuanto a lo que la dirigencia, y vuelvo a repetir, deben hacerlo ahora mismo, no tienen que esperar mucho más, es la renovación de su contrato. Sabemos perfectamente que cuando falten 6 meses para que termine un vínculo, la situación puede llegar a complicarse, porque no sabemos cuál es la relación del representante del joven jugador con la dirigencia de River, y eso siempre termina trayendo un problema de cara al futuro. Por eso, sin tener tantas complicaciones, la dirigencia, apenas Ruberto llegue al país, debe ofrecerle un nuevo contrato. Seguramente no se acepte la primera oferta, pero a partir de ahí ya se comienza una negociación. Lo que estoy diciendo es que esto no tiene que quedar estancado por mucho tiempo, ya hay que comenzar a hablarlo, porque puede llegar a ser un problema de cara a un par de meses en adelante. Y sobre todo también si Ruberto sigue teniendo un buen rendimiento, que es lo que todos queremos, porque un jugador de buen nivel siempre es más difícil de renovar contrato que un jugador flojo, porque va a tener muchísimas más ofertas de equipos del fútbol extranjero y del exterior, y no precisamente tienen por qué venir a buscarlo a Europa sabiendo que su contrato se termina a fin de año. Seguramente aparezcan muchas otras ofertas, y el chico, si bien es cierto que puede pensar por sí mismo, lo más seguro es que escuche a su círculo interno, y está claro que si ese círculo interno no tiene la mejor relación con la dirigencia de River por problemas en la renovación de su contrato, está claro que se puede generar un conflicto bastante importante. Por eso mismo, River, que ya lo ha blindado económicamente en cuanto al número de su cláusula de rescisión, ahora mismo debe blindarlo con un sueldo mayor, prometerle que va a formar parte del plantel profesional, algo que es seguro porque va a formar parte de la pretemporada, pero en definitiva lo importante y lo más destacado es que se debe renovar su contrato para que no quede libre a fines del año que viene. Para cerrar y dar mi opinión en relación a Agustín Ruberto, en este Mundial Sub-17 pudimos finalmente todos ver el potencial de este futbolista, porque como ha jugado tan pocos partidos en la reserva en este 2023, en la segunda mitad, esto se debe a que estuvo formando parte de las prácticas con la Sub-17 en muchísimas oportunidades, por lo que se perdió algunos compromisos. La realidad es que no lo teníamos tan visto, porque también hay que tener en cuenta que desde la novena hasta la cuarta división no suelen emitirse los partidos completos, suelen verse algunas jugadas, pero eso no va a alcanzar nunca para ver específicamente cuáles son las virtudes positivas de un futbolista, por lo menos en su máximo esplendor. Se pueden ver algunas cositas, pero ahora en este Mundial Sub-17, viendo los partidos completos, hemos visto cómo este jugador está totalmente adaptado para jugar en la primera de River. Después deberá tener continuidad, tendrá bajones, en un delantero es muy difícil, porque si en definitiva no la mete en el arco, se las va a juzgar por justamente no convertir goles, pero aún así está claro que debe tener su oportunidad y va a convertirse en un futuro en un excelente atacante en el equipo más grande del fútbol sudamericano. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.